Hablamos con Federico Sturzenegger, viene acá al piso para evacuar un montón de dudas que andan dando vuelta. Por ejemplo, la que planteaba la laburante de El Inti recién. Ahora me voy a la redacción de nuestro diario para hablar con el editor de política, don Jorge Liotti, para que nos acerque una mirada sobre toda esta situación que se dio ayer como no la Adorni y una jornada compleja desde el punto de vista legislativo. Yo platicase, Jorge querido, ¿cómo va? Qué gusto tenerte. ¿Qué tal, Esteban? Buen día, ¿cómo te va? Sí, yo planteaba anoche que el gobierno hacía también una suerte de esfuerzo por recuperar la centralidad de la agenda, ¿no? Con los anuncios de ayer. No sé qué ves al respecto. Bueno, claramente tiene que ver con eso y tiene que ver con el vencimiento de las facultades delegadas que tenían el plazo hasta el día de hoy. Entonces ayer se conoció esta batería de medidas que justamente tuvo a Sturzenegger como protagonista central. Pero bueno, efectivamente ocurre en un momento en el que el gobierno está enfrentando, yo diría, valga la redundancia, un frente de presión importante que tiene expresión en el Congreso y que tiene como protagonistas a los gobernadores. Hoy hay unas reuniones de comisión en la Cámara de Diputados donde probablemente haya dictamen en el tema del Garrahan, donde hay otros temas que se están discutiendo allí también. Hay una reunión de intendentes, hay un pedido para correr a Esper de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para poder agilizarla, y esto es una réplica de lo que vimos la semana pasada en el Senado, donde, por ejemplo, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside a Tauche, fue tomada de alguna manera por la oposición y dictaminaron igual. En el Senado preparan una sesión importante el jueves, donde esperan tratar al menos 5 proyectos, los vinculados con los temas jubilatorios y los vinculados con los pedidos de los gobernadores. Y a esto se suma la previsión de que en la vigilia de esta noche por el 9 de julio, en el acto de mañana en Tucumán, va a haber una representación bastante mermada de los gobernadores, a diferencia de lo que fue el año pasado, el 9 de julio, cuando se firmó el Pacto de Mayo, recordarás, fue Macri inclusive, se hizo un acto bastante relevante. Esta vez me da la impresión de que los gobernadores se pusieron de acuerdo para no concurrir con distintas excusas. Entonces, claramente allí hay un frente que a la oposición tradicional se le han sumado antiguos aliados del gobierno, y esto está exigiendo de maniobras de negociación política, de intervención de parte del gobierno para tratar de morigerar, para frenar un poco todo este proceso. Sí, es como que hay una nueva mayoría en la oposición que incluso en el Senado lo podría llevar a sancionar normas sin pasar por comisión, ¿no? Porque podría obtener las 2/3 partes de los votos, y es decir, no necesitaría ningún dictamen de comisión para sancionar o para darle media sanción a una norma. ¿Esto es así, Jorge, o no? Bueno, efectivamente, de los proyectos que se pensaban que vayan a sesión el jueves, que te agrego, la oposición está planteando incluso que esa convocatoria se realice aunque no la efectivice la vicepresidenta Victoria Villarruel ni el presidente provisional del Senado. O sea, seguir la secuencia y que la presida la senadora Zapac para poder habilitarla. Si tiene los 37 senadores en sus asientos, lo pueden hacer. De esos proyectos que están allí, hay una parte que son los que tienen que ver con la cuestión jubilatoria, que ya tienen media sanción de diputados, se convertirían en ley. Esto tiene una afectación muy importante presupuestaria, o sea, tiene impacto fiscal, y es, sabés vos, parte del corazón del programa económico es el equilibrio fiscal. Después le darían, para eso ahí va a haber una discusión respecto de si los dictámenes que se aprobaron en la semana pasada en esta reunión tan tumultuosa son válidos o no. En función de eso habrá que ver si pueden ser aprobados con mayoría simple o necesitan una mayoría calificada. O si tiene que volver, ¿no? O si tiene que volver a diputado también, ¿no? Exactamente. Y la otra, los otros 2 proyectos, la de ATN y impuesto a los combustibles, que son los que impulsaron los gobernadores, esos no tienen dictámenes, necesitarían los 2/3 en el recinto. Ahora te digo una cosa, Esteban, si todos los gobernadores efectivamente están de acuerdo en avanzar y en darle una señal que sería muy fuerte, que podría tener un impacto a nivel de mercados, si le quiere mandar esa señal al presidente y al gobierno, tienen los 2/3. Es decir, ahí en todo caso habrá que ver si el gobierno puede trabajar con los gobernadores que históricamente lo acompañaron más y licuarle un poco ese apoyo para que no le saquen 5 o 6 proyectos en una sesión contra la voluntad del gobierno. Sí, pienso en Tucumán, Catamarca, Misiones, ¿no?
en general han sido los más, y Salta, ¿no? Han sido los más cooperativos. En estas movidas se sumaron, pero bueno, después tenés que tener además la voluntad de imponerle los 2/3, o sea, sería una vocación de mostrar ya no solo los dientes, sino de dar un zarpazo importante. Jorge, respecto de los que pueden afectar el gasto público, como el de las jubilaciones, por ejemplo, ¿ahí cómo está la relación con el PRO, por ejemplo? Porque ahí también gravitan los aliados, entre comillas, ¿no? Bueno, es que el PRO con estos proyectos había quedado en una posición intermedia, recordarás, en diputados, donde hubo un grupo que se abstuvo. 9. No votaron, hubo 9 que se abstuvieron, creo que hubo uno o dos votos a favor solamente, el resto acompañó la negativa, pero quedó muy reducido. En la Cámara de Senadores el PRO tiene una representación muy acotada, entonces hay unos intermedios de los que no tienen gobernadores propios o los que tienen gobernadores aliados. También la Libertad Avanza tiene solo 6 senadores allí. Sí. Entonces habrá que ver también cómo se mueve el radicalismo. El veto, a ver si puede mantener el veto y en ese caso... Por supuesto. Claro. Es que esa es la cuestión de fondo. El presidente ya dijo que va a vetar, pero, insisto acá, ¿no? Me parece que lo que se pone a prueba es hasta dónde va la ofensiva de los gobernadores. Si fue solo un malestar en esa reunión del CFI hace 2 semanas, pero después siguió con la presentación del proyecto, por los que estuvieron diciendo en estos días y transmitían, los gobernadores dijeron, no es un acting, queremos que se apruebe el proyecto, es otra demostración. Ahora hay que ver si después, además, cuando vete eventualmente el gobierno, si también le quieren doblar el brazo para insistir con la votación. Ya sería un gesto mucho más fuerte y yo te diría que estaríamos ya hablando de un concepto bastante sensible como el de la gobernabilidad. Claro, ahí sí habría que seguir con atención ese grupo de 9 diputados del PRO, ¿no? Que se abstuvieron. Algunos leen que ese grupo puede ser un espacio autónomo por fuera de la conducción de Cristian Ritondo, más cercana a la de Mauricio Macri. Hay que seguir con atención eso. Bueno, sé que sucede lo del veto, ¿no, Jorge? Sí, mirá, Esteban, yo creo que hay algo que un poco queda camuflado en el tema de las listas, de la definición, sobre todo en la provincia, porque lo que estamos mirando todo es si hay acuerdo de Libertad Avanza al PRO, y si en el peronismo terminan yendo juntos. Pero hay un efecto colateral. Me parece que lo que estamos viendo es una fisura en el PRO que va progresivamente tendiendo a una división de un sector que va a quedar del lado de la Libertad Avanza y un sector que va a ir a conformar este espacio de oposición. Y allí no solamente están estos 9 diputados, aquellos que están un poco más cerca de los Macri, sino también los intendentes que no se están sumando a este entendimiento que negocia Ritondo. Entonces, atención con ese punto, porque vamos a tener un PRO libertario, por llamar de alguna manera, y un PRO que va a tratar de reconstruir algo así como lo que fue Juntos por el Cambio. Sí, perfecto, gran descripción, sí, coincido plenamente. Bueno, comparto la información y muy buena como siempre, Jorge, que tenés. Gustazo enorme hablar contigo, ¿sí? Por favor, abrazo, Esteban, a disposición. Abrazo grande. Hay una protesta en el INTI, otra en Vialidad. Vamos a